Muy buenas tardes a todos. Es para mí una gran alegría poder estar aquí con ustedes compartiendo unos de los resultados de un proyecto de investigación que hemos venido trabajando en los últimos 5 años sobre lo que es el origen y evolución de lo que nosotros denominamos lo que es la planta más mal comprendida en el mundo. Pero antes de comenzar quisiera agradecer a los organizadores del evento Futuro Coca por tenerme aquí. Gracias. ¿Por qué decimos en nuestro grupo de investigación que la coca es la planta más mal comprendida? Porque usualmente cuando uno habla con colegas investigadores, botánicos, evolutivos y pues con la comunidad en general, especialmente en países europeos, lo primero que se viene a la cabeza es que coca es igual a cocaína, la droga que uno usa, ¿no? Pero entonces yo quiero convenceros el día de hoy que esto, como ya los otros presentadores han dicho, va muchísimo más allá. De hecho, me muevo más, gracias. De hecho, cuando nosotros hablamos de la planta de coca, estamos hablando no solo de una especie, sino de 270 especies, las cuales en su mayoría están distribuidas en lo que es los trópicos a nivel mundial, que es más o menos las zonas que ustedes ven aquí en diferentes colores azules. Vemos que cuando nosotros nos trasladamos a lo que es la ciencia occidental, que es en lo que se basa mucho el conocimiento que ha informado políticas de gobierno sobre regulación de plantas, biodiversidad, decimos que la planta de coca pertenece a un género que se llama Erythrocynum. Básicamente este nombre, si usted lo descompone, viene de dos raíces griegas que quiere decir madera roja. Eritro quiere decir rojo y xylum quiere decir madera. Entonces estas 260 especies están aquí metidas en este género. Para aquellas personas que no están tan familiares con la taxonomía, es algo muy simple. Simplemente imagínense en categorías como rangos en el ejército, donde por ejemplo tenemos capitán, luego teniente y finalmente la especie es como el soldado raso. Entonces, en la ciencia occidental, las especies que se conocen formalmente tienen un nombre y apellido, que es el nombre científico. Entonces, el género es el nombre y la especie es el apellido. Ahora, de todas las 270 especies que se conocen hasta la fecha, tenemos que solo 2 son cultivadas, ya sea de manera tradicional por comunidades indígenas o de manera ilegal en plantaciones, ¿no?, para lo que es la extracción del alcaloide y la fabricación de la droga cocaína. Entonces estas especies son conocidas como Erythrocynum coca y Novo granatense y a cada una de ellas tienen como 2 variedades botánicas. Entonces podemos decir que la coca que se cultiva son 4 variedades botánicas, o eso es lo que pensábamos hasta la fecha, que la historia se complica más. Ahora bien, trabajos que han hecho otros colegas, pues en los últimos 50 años, sabemos que las cocas cultivadas tienen lo que llamamos 2 especies hermanas silvestres, o supuestamente parientes silvestres, ¿no? Son estas 2 especies, Cataractarum y Gracilipes. ¿Dónde se encuentran ellas? Aquí hay un mapa de distribución, que es, digamos, lo voy a simplificar. Los cuadritos en verde son básicamente las variedades cultivadas de Erythrocynum coca, que crecen acá. Y los cuadritos aquí en rosado son la otra especie, Novo granatense, que crecen acá. Y ya los demás colores, Gracilipes y Cataractarum, son las especies hermanas silvestres o parientes silvestres, ¿no? Y hasta la fecha de lo que sabemos de las 270 especies, de las poquitas que se han estudiado en términos de, digamos, compuestos químicos, sabemos que solo coca neogranatense producen lo que son alcaloides tropanos, donde se encuentra la cocaína. Seguramente el profesor Andrés puede elaborar muchísimo más en esto. Pero tal vez una cosa que más me parece interesante de la planta de coca es su uso tradicional. Nosotros sabemos que la planta de coca en todo el trópico americano es la planta que tiene registros de uso más antiguo de todas las plantas que hay, que va de 8.000 años de antigüedad. Y esto se sabe porque se han encontrado registros que llamamos arqueobotánicos, que son básicamente plantas disecadas usadas por los humanos. El más antiguo de ellos, de hecho, viene del Valle Nanchoque en Perú. Pero de todos los registros que hay, el que más me gusta es este. Esta es una estatua, una escultura moche, que se encontró en lo que los arqueólogos llaman la zona norte moche, que está acá. Y esta escultura tiene como 1200 años de antigüedad. Y lo que está ilustrando aquí aparentemente es un observador de estrellas. Y lo que este, digamos, individuo sostenía en la mano es un popor, que es una práctica que vemos hoy en día, ¿no? Y así como estos registros arqueológicos hay muchísimos a través de todo el trópico americano, más que todo en Sudamérica, bueno, Sudamérica principalmente.
Tenemos los poporos y lo que son pines tupún, hojas de coca secas masticadas, como mencioné anteriormente. Entonces esto indica, habla de lo que es la importancia de la planta, que tiene miles de años de antigüedad y que obviamente va mucho más allá de lo que es el uso que hoy le damos hoy en día de manera ilegal, ¿no? Como mencioné anteriormente, la práctica de poporear sobrevive hoy en día, lo cual indica la importancia que esta planta y la práctica tiene para comunidades indígenas, lo cual le legitimiza su uso, ¿no? Entonces esta persona que ustedes ven acá es un mamo, se llama Ismael Cancuamo, y lo que está haciendo él acá, para las personas que no conocen, es exactamente lo que esta persona estaba haciendo hace 1200 años de antigüedad atrás. Consumir hoja de coca usando cal o, digamos, cenizas de plantas, extraídas de plantas, lo cual es súper interesante. Y es una cosa que no muchas personas conocen. Digamos que la importancia de la planta de coca también se puede evidenciar en lo que es la gran diversidad de nombres indígenas que esta misma planta tiene para diferentes comunidades. Entonces, si vamos a lo que es el uso tradicional o el cultivo tradicional de plantas de coca en comunidades indígenas, como ustedes me imagino ya saben, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el establecimiento de plantaciones gigantescas para la extracción de alcaloide. De hecho, lo que son estas parcelas o chacras son extremadamente ricas en plantas útiles. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí arbustos de coca que están sembrados en medio de plantas de tabaco, caña de azúcar por detrás, yuca, plátano, maíz, etcétera. Y son pues parcelas pequeñas, ¿no? También está lo que es la parte ilegal, ¿no? Entonces, esto es como lo que queda de una plantación que se abandonó, lo cual representa deforestación y violencia, ¿no? Y este fenómeno es bastante interesante. Usted, por ejemplo, lee las noticias que se han publicado recientemente, hace unos 3, 4 años atrás, y más allá del daño que hacen las plantaciones ilegales de coca, en lo que es la biodiversidad colombiana, también está todo lo que es el impacto del establecimiento de estas plantaciones en lo que es la diversidad genética de variedades indígenas o plantas que comunidades indígenas han cultivado por miles de años. Entonces, por ejemplo, las noticias que más me llaman la atención son estas. Narcos alteran la coca para hacerla gigante y hiperresistente. Con matas de coca gigantes, narcos han incrementado la producción de coca. De hecho, cuando usted, por ejemplo, mira los reportes que la Oficina de Naciones Unidas en Droga y Crimen ha producido, ha habido un incremento en lo que es la producción de cocaína por hectárea. Entonces, uno como, digamos, biólogo evolutivo, uno se pregunta, bueno, estas variedades, ¿cómo se han originado? ¿Dónde las han sacado? Es verdad que, digamos, personas inescrupulosas han estado lo que es tratando de modificar el contenido genético de las plantas de coca para producir variedades hiperproductivas. No sabemos. Entonces, aquí donde entra lo que es la importancia de los nombres científicos, el conocimiento occidental y lo que es la identificación de las plantas de coca. Como mencioné anteriormente, hay 4 variedades botánicas y por los últimos 50 años, la manera más, digamos, fácil y confiable que pensábamos para identificar plantas de coca en el campo, para separar las diferentes especies de sus variedades silvestres, es la forma de la hoja, que es lo que ustedes ven acá. Y de hecho, si ustedes van a lo que es como la descripción original de las especies, aquí hay 2 ejemplos que en ese entonces se hacía en latín. Lo que uno puede comprobar acá es que la mayoría de las diferencias entre algunas de las variedades o especies es exactamente la forma de la hoja. Como mencioné anteriormente, una gran cantidad de recursos, y como también los anteriores ponentes han hablado, se ha destinado una gran cantidad de recursos para monitorear lo que es, qué tanta coca estamos plantando, cuántas variedades, cuántas hectáreas. Al punto que la policía, con base, digamos, observaciones de la forma y el tamaño de la hoja, ha como establecido sus propios nombres de variedades. Este fue, por ejemplo, un reporte que produjo El Colombiano, el periódico, en el 2021, con base en un informe de la policía. Y como ustedes pueden ver, hay como cuántas, 2, 4, 6, 8, como 15 variedades que ellos reconocen con sus propios nombres, ¿no? Todo con base en forma de la hoja. Y yo quiero hacer énfasis en una cosa muy importante. Digamos que si nosotros queremos informar políticas de gobierno para cambiar lo que es punto de vista de la hoja de coca para gobiernos, tenemos, digamos que por ahora, alinearnos con lo que es la ciencia occidental e informar la ciencia occidental con ciencia sólida. Entonces aquí es donde los nombres científicos son importantísimos. Si ustedes leen, por ejemplo, estos reportes, este va como de 1980 y algo, 1960 y algo, y este es más reciente. Aquí la clave son los nombres científicos. Es con estos nombres que se ha acumulado muchísima información para determinar qué es legal y qué es ilegal.
Al punto tal que, digamos, la ignorancia es tal que en algunos países europeos todas las plantas clasificadas como eritroxilon están denominadas ilegales. O sea, yo no puedo ir a Holanda con una hoja de coca, ya sea cultivada o no cultivada, ya sea, por ejemplo, alguna que pertenezca a las variedades o no, es denominada ilegal. Entonces es aquí donde nuestro proyecto entra en acción. Nosotros queríamos responder una pregunta muy simple y es esta: ¿qué tan útil, digamos, son las hojas de coca para, digamos, separar la morfología, para separar las especies cultivadas de las no cultivadas? ¿Es verdad que se pueden distinguir? ¿Qué tan útil es el código genético, como dijo el profesor Andrés, para distinguirlas? Y pues también, digamos, a manera más como nerda, también queríamos saber cómo se originó esta planta en tiempos evolutivos, de dónde vienen. Pero ya una pregunta más, digamos, o un objetivo más que tenemos en el corazón, nuestro grupo de investigación, es intentar en verdad producir conocimiento base, que nosotros creemos que hace falta mucho, para informar políticas de gobierno y así lograr algún día lo que es a legalizar lo que es el uso tradicional de las plantas de coca, al menos en países europeos que es donde nosotros trabajamos. Entonces digamos que en un mundo ideal, un taxónomo, que es una persona que hace clasificación de plantas y dice, bueno, esto es especie A, especie B, cuando uno toma la forma de las plantas, como se ven, etcétera, y hacemos análisis estadísticos, uno esperaría que si yo tuviese 3 especies, yo pudiese distinguirlas fácilmente unas de ellas, así como ustedes ven en este ejemplo, ¿no? Pero la realidad es diferente y la vida no es tan fácil. Vemos que este escenario es el que uno encontraría si los unicornios existieran, pero por desdicha no es así. Entonces, lo que hicimos en nuestro grupo de investigación, y este trabajo fue hecho por mi estudiante de maestría Rudy Díaz, en el Jardín Botánico Kew y la Universidad Queen Mary en Londres, fue tomar cientos de hojitas de plantas de cocas de muchísimos especímenes, intentar extraer como la forma de las hojas y hacer un análisis estadístico. Y si yo comparo el escenario anterior, donde yo, por ejemplo, puedo distinguir la especie azul de la naranja y la verde, lo que encontramos es que es imposible distinguir las diferentes variedades de las especies silvestres que no tienen nada que ver con la coca que, digamos, actualmente está regulada, ¿no? Por ejemplo, Gracilipes, que es uno de los parientes silvestres, está acá. Entonces usted ve por acá un poquito, un montón de puntos azules. Luego está Cataractarum, que es otro pariente silvestre, y lo que usted ve es que hay un gran sobrelape de todos los puntos de las plantas cultivadas con las no cultivadas. Esto quiere decir que nosotros, en términos de forma, no podemos distinguir una planta de coca cultivada de los parientes silvestres que ocurren en la naturaleza. Lo cual es preocupante porque esto quiere decir que según los reportes que tenemos, lo que se ha regulado, en verdad no sabemos qué es desde el punto de vista taxonómico. Digamos que, haciendo una historia larga corta, por muchísimo tiempo hemos venido demonizando y legalizando una planta que en verdad no comprendemos bien cómo se llama según la ciencia occidental, lo cual es fatal. Ahora bien, si le preguntamos al ADN cómo se pueden distinguir estas diferentes variedades de las especies silvestres, lo que vemos es que por acá, lo que llamamos Erythrocylum novograndense, forma un clúster acá, pero también, digamos, casi que se une con otras variedades de coca cultivadas. Pero lo más interesante que vemos acá es que uno de los parientes silvestres se mezcla con una de las cocas. Entonces esto también nos dice como un poquito sobre la historia de cómo estas variedades se originaron. Esto también quiere decir que probablemente en el origen de una de las variedades de coca cultivadas, un pariente silvestre entró en acción, se hibridizó tal vez con estas plantas de coca. Es algo que estamos haciendo también investigación en el momento. Y ya para terminar, uno de los hallazgos que más nos impresionó fue cómo intentar encontrar la edad de origen de estas poblaciones de coca. Entonces, digamos, con análisis que llamamos relojes moleculares, donde estimamos, digamos, las tasas de mutación del código genético, nos dimos cuenta que las plantas de coca básicamente existen más o menos hace unos 150.000 años, lo cual precede el tiempo de llegada del humano a Sudamérica, que son 15.000 años. O sea, estas plantas cuando llegamos aquí ya estaban acá, pero en qué momento en tiempo comenzaron a producir cocaína, aún no sabemos. Ni tampoco sabemos cómo fue su proceso de domesticación, es algo que estamos haciendo investigación. Entonces, para concluir, yo tengo 3 mensajes que yo quiero que ustedes se lleven, y el primero es que la historia de la coca va muchísimo más allá de lo que es el proceso de erradicación, de lo que es el proceso de establecimiento de las plantaciones ilegales, lo que es la declaración de la guerra en las drogas del presidente Nixon en el 71. Es una historia muy, muy, muy compleja, es una planta nuestra que tiene 8.000 años
tal vez más de antigüedad en nuestros países que hemos venido usando. Es nuestra planta. Segundo, que coca es definitivamente, no es cocaína, es muchísimo más que eso. Es una planta que tiene un gran valor cultural, como ustedes han visto el día de hoy. Y tercero, yo creo que necesitamos un nuevo sistema de clasificación con el que nos podamos comunicar con los gobiernos y decir, vea, estas son las plantas que se están cultivando, este es su código genético, estas son variedades silvestres, las variedades nuevas que se han producido vienen de territorios indígenas, no vienen de territorios indígenas. La identidad genética de las variedades cultivadas por poblaciones indígenas está siendo afectada, sí o no, es lo que queremos informar. Para terminar, quisiera agradecer a mis colegas y colaboradores. Obviamente ese es un esfuerzo mancomunado que involucra a colegas colombianos de muchos países. Sobre nuestro trabajo, lo pueden encontrar acá, fue publicado este año, es una serie de artículos que estamos produciendo. Y a ustedes, gracias por la atención.